Show me the money. Efectivamente, lo primero que me preguntan mis clientes es cómo alimentan información, cómo logran tener el tema de las bandas salariales a tiempo real. Y son tres grandes fuentes que efectivamente nos ayudan a alimentar y actualizar constantemente esta data. Si hablamos del B2C, las personas que entran constantemente a la plataforma, para que se den una idea, en Perú entran un promedio de 250.000 personas en un mes, que suben información sobre sus bandas salariales y efectivamente la posición que tiene actualmente para que les bote la información de lo que el mercado paga. Ese crowdsourcing, que es la misma metodología que utiliza el Waze para decirme que hay tráfico en la esquina en ese momento, es lo que utiliza la plataforma para tener la información actualizada. ¿Cómo de alguna otra manera evitamos de que hay personas, yo puedo subir que soy un coordinador y me pongo el sueldo de un gerente general? ¿Cómo evitamos de que la data sea asertiva? Porque nos basamos en un estudio tradicional al inicio de la plataforma, que tiene una desviación estándar más o menos, que me permite saber si la persona está dentro de los rangos de lo que el mercado indica. Y sobre eso ya se va modificando automáticamente. ¿Cómo alimentamos, o cuál es la segunda gran fuente de información que alimenta Show Me the Money? El tema de los hunters que tenemos en el mercado. Tenemos headhunters en toda Latinoamérica. Constantemente ellos tienen procesos de reclutamiento y selección. Y adicionalmente a eso tienen entrevistas proactivas. Sin tener un proceso, van conociendo a personas del mercado para tenerlos mapeados y de otra manera involucrarlos en actuales o futuros procesos. Toda esa información la subimos a un RP, que es un Salesforce. Salesforce alimenta Show Me the Money. Y por último, tenemos la parte de consultoría. Llegamos a las empresas, definimos efectivamente qué posición necesitan poder entender y la comparamos con el mercado contra 8 o 9 empresas y tenemos la información en 5 días hábiles. Esas tres grandes fuentes son las que alimentan la plataforma de Show Me the Money y es posible que me entregue la información real time, que esa es la principal diferencia de lo que ocurre en el mercado. Imagínense el valor que tiene para una empresa. De repente abro una nueva posición como las que tenemos ahora, una posición de Scrum Master o un UX Designer. ¿Cuánto le tengo que pagar a esa persona? No lo sabemos. Y hacer un estudio tradicional probablemente me va a demorar 3 meses como mínimo. Si utilizamos la plataforma de Show Me the Money, esa información la vamos a tener a tiempo real y obviamente me permite poder contratar esta semana a las personas relacionadas o alineadas a la expectativa laboral del mercado o salarial. ¿Ok? The Bonding, lo que les había comentado. ¿De dónde nace esta iniciativa? De hecho, esta plataforma la adquirimos en el tiempo porque la ex directora regional de Roche, que se encontraba en Chile, decidió dar un paso al costado y crear su propia plataforma. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Identifica efectivamente, como les comenté, cuál es la cultura esperada para todas las personas del B2C y los alinea con la cultura que tienen cada una de las empresas, hace el match cultural. Y hay otro tipo de variables que también evalúa, como la parte técnica y otro tipo de conocimientos, pero sobre todo tiene que ver en qué tanto sentido hace esta empresa para mí, porque nosotros podemos tener la expectativa de determinado tipo de empresas para poder postular. Cuando llegamos a la realidad y conocemos la verdadera cultura, no nos sentimos tan a gusto. Entonces, si tenemos una etapa previa que nos puede decir claramente cuál es la cultura de esa empresa y saber qué tanto match hago con ella de 0% a 100%, obviamente me doy cuenta que puedo estar mucho más alineado y tener hasta un plan para mi proceso de recolocación o mi siguiente paso profesional totalmente alineado con mis expectativas motivacionales. ¿Okay? ¿Cómo se obtiene la información? Son 24 preguntas, bastante rápidas, que las puede llenar como B2C o las empresas también pueden llenarla del gerente general para identificar cuál es la cultura que tiene como expectativa. De manera interna se evalúa a todas las personas y encontramos la cultura real y hacemos cuáles son las brechas para poder llegar a esa cultura esperada con la cultura que tenemos actualmente, y si es viable, obviamente. Pero ya para el proceso de reclutamiento y selección, las personas llenan una encuesta de entre 4 preguntas que tienen que ver con sus expectativas motivacionales, cómo es la empresa que tienen como ideal, y sobre eso el algoritmo encuentra y vota todo el listado de empresas que están alineadas con su perfil. ¿Okay? De esta manera nos aseguramos de que en el proceso de reclutamiento, efectivamente, no solo estamos validando la parte técnica, la parte conductual, sino la parte de la cultura.
Bueno, esas son cosas adicionales que mide la plataforma, que tiene que ver obviamente con efectivamente el estilo de liderazgo que uno necesita dentro de la organización, si de repente es un estilo de liderazgo mucho más integrativo, si es un estilo de liderazgo mucho más dominante, un líder de conocimiento o probablemente un líder más estratégico, cuáles son los intereses de la persona respecto a la cultura de la empresa a nivel de el valor adicional, el sueldo emocional. Hay personas que valoran mucho no trabajar, por ejemplo, los días sábados, o de repente personas que valoran mucho el tema de que siempre los estén capacitando, desarrollando entre la empresa. Cada uno de sus intereses se van equiparando y se van alineando con lo que verdaderamente ofrecen las empresas. Y es como ahí se realiza el match entre personas y organizaciones. Y obviamente las expectativas que pueden tener, ¿no? Maiko, esta es la otra herramienta que les comentaba. Esto nos ayuda a identificar tres grandes cosas dentro del colaborador: sus conductas, de alguna otra manera sus rasgos emocionales, y en paralelo el tema de sus palancas motivacionales y la parte cognitiva. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de psicométricos para identificar estas conductas y obviamente el tema de determinado tipo de variables alineadas a las habilidades interpersonales del colaborador? Obviamente tener un proceso de selección mucho más objetivo, que ese es el gran reto del área de gestión humana, cómo volvemos objetivos los procesos, porque hablamos mucho de personas, hablamos mucho de comportamientos, y eso es un poco difícil de medir, ¿okay? ¿Qué sucede también cuando obviamente las personas pasan por una entrevista? No digo que no se deban hacer, yo digo que se deberían complementar también con ese tipo de información, pero una persona probablemente en una entrevista lamentablemente está sesgada por su propio perfil, y tratamos de elegir a personas que son como nosotros, por naturaleza. Entonces, cuando viene un perfil que probablemente es un poco opuesto, ahí hay ciertas cosas que no nos permiten conectar y decimos, probablemente esa persona no, porque no veo cómo podría trabajar con ella, y de repente estamos dejando ir un talento porque simplemente tiene un perfil totalmente opuesto que podría ser complementario con el mío. Entonces, tratamos de bajar la subjetividad de los procesos, como a través de un psicométrico que tiene dos grandes puntos, que es lo que lo hace importante y obviamente hace confiable la información, que tiene que ver primero con esta información. Es un reporte académico, tiene que ver con una evaluación científica. Reportes psicométricos probablemente online hay hasta gratuitos, que me puedan dar cierta guía, cierta base, pero esta herramienta, al ser un reporte científico, obviamente te da un valor agregado con la información que vas a obtener. Y dos, no se puede manipular por desigualdad social. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo de repente me imagino que estoy postulando por una posición y me imagino que están buscando determinado tipo de competencias que no necesariamente son las mías, pero las elijo como para dar la mejor versión de mí mismo, la persona termina obviamente el assessment o la prueba y automáticamente, de manera interna, nosotros vemos que esa información es inválida, porque hay un algoritmo que efectivamente me permite, con preguntas y repreguntas, saber si la persona está tratando de manipular ese tipo de información. Es así como efectivamente comenzamos a identificar competencias. ¿Para qué? Para entender qué tanto el perfil de este colaborador, independientemente de lo técnico, está alineado con determinado tipo de posiciones. Que eso era lo importante: poder identificar personas que están sentadas en el lugar correcto a nivel de competencias. ¿Cómo aplicamos toda esta tecnología y la integramos en un proceso real? Les voy a mostrar un modelo, obviamente, que utilizamos dentro de la división de Headhunting, donde involucramos cada una de estas herramientas para el proceso de atracción y para el proceso de atracción del talento, para poder minimizar los errores dentro del mismo y tener una información mucho más objetiva que para cada uno de nuestros clientes termine siendo relevante para la toma de decisiones. Entonces tenemos que tener la claridad de todo lo que se involucra en el proceso de selección y atracción del talento, para tener también una expectativa clara cuando nosotros queramos postular o dar el siguiente paso a nivel profesional. Bueno, eso es un poquito sobre la unidad de Headhunting. Efectivamente tenemos más de 200 jobs abiertos actualmente y trabajamos con más de 170 empresas en 6 países. Algunas de las empresas con las que trabajamos y vemos los procesos de atracción del talento y obviamente las plataformas de manera digital. De acá viene un poco sobre la inteligencia que utilizamos y cómo
utilizamos todas esas tecnologías que hemos desarrollado en conjunto con Microsoft para ser integradas dentro del proceso de atracción del talento. Entonces, este es un modelo y me parece interesante poder compartirlo con ustedes para que vean cuál es la información que se comparte de cara con el cliente y cuáles son todas las etapas que se involucran en el proceso de atracción del talento. Hay diferentes formas de hacerlo, obviamente, pero la tendencia en el mercado es que la mayoría de empresas, o de manera interna o cuando tercerizan los procesos, utilizan herramientas similares para poder captar la esencia del colaborador en cada una de las etapas. Entonces, este es el modelo del book hunting que entregamos a las empresas, que efectivamente acá lo primero que hacemos es levantar el perfil de la posición con el cliente, saber a nivel técnico qué se necesita y que es lo más fácil de filtrar, porque para eso tenemos un research o gente que está trabajando en el área de research, que son los que filtran si la persona tiene la cantidad de años de experiencia, si las personas tienen obviamente el nivel de inglés y otro tipo de variables que piden a nivel técnico nuestros clientes. Pero el verdadero reto está en la entrevista. Está bien tener un CV bien diseñado, está bien tener un perfil de LinkedIn correcto, pero solamente la entrevista va a ser la que valide la información. Si una persona llega a una entrevista porque lo están invitando, es porque sí o sí calza a nivel técnico. Entonces lo que tenemos que validar en la entrevista probablemente es comentar lo que ya hemos hablado a nivel técnico, pero validar tus habilidades interpersonales, que ese va a ser el verdadero reto para poder diferenciarse de las otras 10 personas que están compitiendo para la misma posición. Dentro del reporte entregamos el tema de Show Me the Money, ya que comenzamos a utilizar ya una de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque mi cliente puede tener expectativas y decirme: Manuel, yo necesito un gerente de finanzas que efectivamente tenga 10 años de experiencia, que tenga el MBA, que tenga, que sea bilingüe y que efectivamente conozca sobre temas de Contraloría o otros temas adicionales. ¿Ok? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ese gerente de finanzas? 12.000 soles. Yo le digo: ok, lo que el mercado paga para ese gerente de finanzas que tú me comentas está en 35.000 soles. Lo que hacemos nosotros aquí es, desde el día 1, obviamente, orientar a nuestros clientes, y también lo pueden utilizar ustedes como personas, para saber cómo está la banda salarial del mercado. ¿Respecto a qué? Respecto al país, respecto a la posición, respecto al rubro, respecto a la cantidad de años de experiencia del colaborador y otro tipo de variables. ¿Por qué? Porque probablemente lo que ocurre en los procesos es que cuando salen a buscar o a jantear las personas en el mercado, comienzan a darse cuenta que no encuentran candidatos porque efectivamente no están alineadas con el tema de las bandas salariales. Ustedes pueden acceder de manera natural, como personas naturales, a esta información sin costo alguno, dentro de la plataforma de Show Me the Money. Bueno, eso tiene que ver ya con los tiempos de entrega, que también se le envía al cliente, el mapeo del mercado, las principales empresas donde vamos a salir a hacer el hunting directo. Y luego ya entramos a la parte de las estadísticas. Luego de que hemos entregado esa información inicial, comenzamos a hacer, obviamente, los cuellos de botella y por qué se comienzan a caer las personas. ¿Cómo llega la información a los hunters? De diversas maneras, probablemente por hunting directo, por la base de datos que ya tenemos, por personas que postulan a través de las redes, pero es ahí donde nosotros comenzamos a filtrar. ¿Qué es lo que filtramos inicialmente? Bueno, el research o las personas de repente más junior dentro de la empresa son los que filtran el perfil a nivel técnico. Luego, en la entrevista ya entra un consultor más senior y es el que evalúa competencias, conductas, comportamientos y se apoya obviamente los psicométricos de los que hablábamos. Cuando entregamos un shortlist y un longlist de candidatos, como la mayoría de empresas, y acompañamos la información con el diagnóstico que tiene que ver con el médico. Primero, la parte de las competencias del colaborador. Día 1, cliente me dijo que era una persona que sea un líder integrativo, que además tenga efectivamente la capacidad de motivar a las personas por la comunicación multinivel que tiene, que sea una persona totalmente dinámica, una persona que probablemente sea independiente para tomar decisiones. Ok, genial, eso yo lo valido en la entrevista, pero me doy el respaldo también con un reporte científico que me ayuda a corroborar esa información. ¿Por qué? Porque de esa manera me baja la subjetividad del proceso y comienzo a eliminar cada una de las etapas donde puede haber un riesgo para tener un perfil totalmente claro. Y eso es lo que necesitan mis clientes, para poder entender que efectivamente están invirtiendo en una persona que va a ser productiva para la organización y que probablemente va a tener un excelente desempeño porque su perfil está diseñado para hacer exactamente lo que pide el puesto. Es un ejemplo del comparativo, por ejemplo, que hacemos a nivel de competencias entre candidatos. Obviamente esta información no es real. Y
que me permite rankearlos para saber quiénes están más alineados o no con determinado tipo de competencias. Lo acompañamos también con el tema de las palancas motivacionales. ¿Por qué? Porque el proceso de atracción del talento es la etapa número 1. Pero ahí tengo que entender cómo lo desarrollo este colaborador en el largo del tiempo, o cuál es la información que le tengo que dar al líder directo para que pueda entender de qué manera lo motiva, de qué manera le baja la comunicación, cómo le delega o cómo lo reconoce. Y ese tipo de información es súper relevante para ellos, porque pueden entender ok, la persona ya entró, ¿cuál es el proceso de ongoing? ¿Cómo lo desarrollo internamente? Bueno, te apalancas nuevamente de ese psicométrico que te ayuda a entender rápidamente qué es lo que tengo que hacer a nivel de persona para poder sacar el máximo provecho. ¿Por qué? Porque probablemente no es igual cómo me motivan a mí que cómo motivan a otra persona, o cómo me delegan las cosas a mí. Si nosotros tenemos claridad sobre el perfil de mi colaborador desde el día 1, ya sé de qué manera me puedo apalancar para cosas de repente mucho más dinámicas, o de repente para cosas mucho más lógicas, pero tengo claridad de qué tipo de soporte me puede dar, además de lo que hace en el día a día. Es por eso que esta información es súper importante y relevante. Bueno, hay una tabla comparativa que entregamos al final, ¿no? Con tanto las expectativas y el lineado. Y un mapeo de todas las personas que no hacen fit con la posición. Y no quiere decir que tengan un mal o un buen perfil, simplemente no están alineadas con la expectativa de cada uno de los clientes. Es por eso que en los procesos de atracción de talento o en cualquier tipo de entrevista donde se pueda encontrar, lo peor que puede hacer cualquier tipo de persona es tratar de encasillarse o tratar de calzar para la posición. No lo sabemos. No sabemos qué es lo que necesitan para la posición. Probablemente a nivel técnico sí, pero a nivel de competencias puede variar mucho, dependiendo de la empresa, dependiendo del rubro, dependiendo de la coyuntura de la organización. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener claridad sobre nuestro perfil y cuáles son nuestras posibilidades a nivel laboral, y también cuáles son nuestros puntos de mejora, porque al final el objetivo de una entrevista es transmitir confianza, y probablemente tratando de ser perfectos en una de ellas no es la mejor manera, porque lo que nos ha enseñado el mundo a todos es que no hay ninguna persona perfecta. Tenemos cosas buenas y obviamente cosas por mejorar, y lo vamos a tener siempre. Tener claridad sobre eso hace que tu perfil sea diferente que todas las demás personas que están en el mercado. ¿Y por qué? Lo digo porque veo CVs constantemente. Yo no me encuentro dentro de la división de headhunting, pero apoyo en algún tipo de procesos. Los CVs se han vuelto un cliché. Todos los CVs dicen personas proactivas, orientadas a resultados, trabajan en equipo y bajo presión. Y es porque simplemente las personas no se conocen. Piensan de que colocar ese tipo de palabras los van a hacer asertivos en el proceso de selección, o qué es lo que se requiere en una empresa. Y no necesariamente es así. Se requieren de todo el tipo de posiciones o de perfiles, por así decirlo. Entonces, una persona que tiene un perfil totalmente reactivo, de repente no es el más carismático, no es la persona más empática, pero es muy lógico, sistemático, estructurado, puede ser un talento dentro de la empresa. Es por eso que es importante que las personas conozcan cuál es su perfil, y sobre eso entender cuáles son las potencialidades que tienen para el trabajo, que se necesita de todos, y también entender cómo trabajo en mis necesidades de entrenamiento. ¿Ok? Ok. ¿Qué preguntas se le vienen a la mente? No sé si está prendido. A ver. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por la introducción, muy buena exposición. Yo tengo una consultita. Tema de... Estamos en plena transformación digital, y uno de los espacios donde se habla mucho de transformación digital es aquí en la Escuela de Negocios de la Pacífico. Así que estamos hablando varias semanas sobre estos temas. Pero aplicar transformación digital a los recursos humanos me suena un poco medio raro. Todo lo has explicado, pero, por ejemplo, ¿cómo puedes objetivizar temas tan subjetivos como los personales, ¿no? Entonces, no somos robots. Cuando nos entrevistan, actuamos conscientemente, pero también sabemos sortear algunas de las preguntas. Por ejemplo, tú dices que los psicométricos, ¿no? Los psicométricos se hacen perfectamente para ver esas contradicciones que pueden haber, pero también hay mucha gente
que manejan ese tema de entrevistas, ese tema psicométricos, que manejan habilidades muy grandes. Entonces, de acuerdo yo creo en los psicométricos, creo en las herramientas digitales, pero de ahí podrían haber preguntas, considerando de que en una charla que nos dieron aquí, nos dijeron que habían 300.000 sociópatas. En el Perú, ¿no? Entonces ya se cae un poco el tema del perfil ideal, ¿no? O sea, el perfil ideal no existe prácticamente, ¿no? Entonces, y yendo más a lo tuyo, yo te podría preguntar cuál es el nivel de éxito que tienen en esto. O sea, no rotación, buen ambiente de clima laboral, tienen 170 empresas, por lo tanto, ¿me puedes decir más o menos hasta dónde han ido y hasta dónde se piensa ir? De acuerdo. ¿No? Sí. Y la segunda preguntita es el perfil es aproximado, el perfil ideal es aproximado, ¿no es cierto? ¿Qué nivel de aproximación tienen? Okay. Gracias. Solo para hacer una aclaración, yo creo que no es transformación digital, es transformación de personas. Ya tenemos las tecnologías. No es que estamos evolucionando hacia ellas, no es que estamos pensando en desarrollarlas. La tecnología ya está, inmerso en cada una de las culturas, en cada uno de los países. La diferencia es cómo las personas comienzan a utilizarlas. Por eso es una transformación de personas y no tanto del tema digital. Respecto a los sociópatas, sí, efectivamente, lo que tratamos de hacer dentro del área de atracción del talento, llámese o empresa o reclutadores externos, es minimizar el riesgo. El riesgo siempre va a existir. Probablemente 100% objetivo no va a ser ningún proceso. Es imposible eso. Porque como tú bien dices, hay personas o hay perfiles que probablemente tienen hasta algo oculto, que no se lo vas a sacar ni con el psicométrico, ni con la entrevista, ni así venga de repente el gurú del coach. Pero si involucras cada una de las etapas y tratas de minimizar el riesgo, al menos la información que tienes al final es mucho más estable y alineada con la expectativa que tiene la empresa con un colaborador. Y uno nunca sabe, por ejemplo, no hay ninguna herramienta, o hay dos en el mercado que miden el tema de los valores, ¿okay? Que tiene que ver con la ética, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es tan delgada la línea, obviamente la ética, la subjetividad sobre eso, que es imposible crear un psicométrico. Existen dos en el mercado, es Midot y Amitai. Son dos pruebas árabes que te miden el tema de los valores. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de los valores de la persona, lamentablemente, cuando ya esté dentro de la empresa. Pero si puedes minimizar cada uno de esos riesgos, obviamente, si llegas a un 85% de lo esperado, yo diría que es un resultado positivo a tener un 40% con el que se trabajaba antes. ¿De acuerdo? Y respecto a la media de las empresas, sí, efectivamente trabajamos con muchas empresas. ¿Cuál es el factor de éxito? Muy alto. Yo diría que cerca del 90%. ¿Por qué? Porque si no, no se aplicarían todo ese tipo de herramientas a nivel global y en la mayoría de empresas que tienen este tipo de cultura para poder evaluar a las personas. Porque ten la seguridad que ningún gerente general va a invertir dentro del área de gestión humana para cosas que no dan resultado. Entonces probablemente van a hacer esa inversión para ver el retorno de esa inversión, como con la gente. Las empresas antes tenían buenos resultados, probablemente con personas muy técnicas que no necesariamente eran muy hábiles para el manejo de personas, de repente eran un poco más jerárquicos, más verticales, y se dieron cuenta que las empresas a nivel global, de que pueden tener los mismos resultados, y si comenzamos a involucrar a las personas, vas a tener mejores aún. Es por eso que se hace todo ese tipo de inversión inicial. ¿Ok? Hablaste de Dagondi Sí. para medir el fit cultural. De acuerdo. Y dijiste... Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Y dijiste que teníamos que, o sea, ser lo más objetivos posibles con ese tema, pero era como para medir en general la cultura de todas las compañías, ¿no? O sea, es una plataforma para todos, para la compañía que quiera. Es una plataforma para empresas y para personas. Ustedes como personas naturales pueden entrar al bonding, ¿Ya? completar las 24 preguntas y sobre eso entender claramente qué es lo que ustedes esperan de una compañía. Y automáticamente les va a salir el listado de las compañías que tienen ese tipo de cultura. Entonces al menos yo ya sé dónde me gustaría postular, porque probablemente si llevo esa empresa va a estar alineado con las expectativas que tengo y va a ser mucho más fácil que me sienta cómodo dentro de ella. Y yo como empresa ingreso también. Y como empresa, y hago mi perfil, igualito. Creas la cultura de la empresa. Pero ahí hay dos cosas. Cuando la empresa crea la cultura,
Primero tiene que ser la cultura, que es la visión del gerente general. El gerente general va a comenzar a decantar la cultura en la empresa de acuerdo a su comportamiento. Y él tiene la claridad, de acuerdo a la coyuntura de la empresa, si quiere que sea más comercial, si quiere que sea más disruptiva, si quiere que sea más tradicional, si quiere una empresa más colaborativa. Entonces, él define lo que quiere. Genial, esa es la visión del gerente general. Pero ahora es la realidad. Y la realidad la vas a medir con todos los colaboradores de la organización. No sé, imagínate que son 2.000. Los 2.000 hacen también la parte cultural y ahí vas a ver cuál es la brecha de la visión de la organización. Sobre eso se trabaja de manera interna. Y de cara a las personas que comienzan a postular es ver qué tanto match y qué tanto sentido hago con determinado tipo de empresas. Me sale, no sé, pues Coca-Cola, me sale por ahí Banco de la Nación, uno nunca sabe. Comienzas a encontrar empresas que están alineadas con tu perfil y que de repente no las tenías ni siquiera mapeadas o identificadas. ¿Y tú lo has utilizado? ¿Da bonding? Sí. Por supuesto. ¿Y qué tal es? ¿Qué opinas tú? Bueno, soy parte de grupo EMEA, me encanta la plataforma, pero me parece algo innovador porque probablemente hacer un estudio de cultura antes lo hacías manualmente. Claro. Y el tiempo que te toma eso está bien, son cosas que se tienen que hacer, pero si la tecnología te ayuda a hacer algo real time y poder levantar hoy la cultura de la empresa y evaluar a 5.000 personas y ver qué tan alineadas están con determinado tipo de posición, me parece de que obviamente optimizas tiempos, recursos y vuelves mucho más rentable el proceso de gestión humana. Buenísimo, gracias. Buenos días. Buen día. Sobre la respuesta que acabas de darnos, gracias. No me queda muy claro cómo el debonding podría tener información real en momentos de cambio organizacional. Porque imaginémonos una empresa como la que has puesto el ejemplo de 2.000 trabajadores con un gerente general cuya visión estratégica está orientada hacia la captación de mercado. Lógicamente tiene una organización que también está alineada a ese objetivo, si no alguien no ha trabajado o no ha hecho su tarea. Pero una vez que ocurre un cambio estratégico, probablemente también el directorio cambie al gerente general porque necesita de repente uno que retenga más en vez de conseguir mayor clientes, retener a los que se tienen. La organización también tiene que cambiar. Pero en ese proceso de cambio hay un tiempo en el cual comienzas a analizar esa brecha, qué tan grande es esa brecha entre lo que tenía al día de ayer a lo que ahora necesito. Qué tan pronto el debanding o alguna otra herramienta te puede dar una información real. Después viene la toma de decisiones si es que puedo reconvertir al personal o de pronto ya me tengo que enfrentar a una realidad que escapa de toda inteligencia artificial, tener que retirar gente y chocarme con toda la legislación laboral. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es que se trabaja con herramientas como esta en plenos procesos de cambio? Tengo esto, pero necesito aquello. ¿Y qué hago con eso, no? De acuerdo. Sí, es válida la pregunta. Está claro de que el trabajo para poder identificar si las personas que tenemos son las correctas para llevarme al siguiente nivel que estoy esperando como cultura en la empresa, es parte del diagnóstico inicial. Y lamentablemente vamos a tener que tomar decisiones difíciles en algún momento y decir, efectivamente, esto va a ser una selección natural. Las personas que estén alineadas con la nueva cultura se van a terminar quedando. Las que no van a terminar saliendo por default. Entonces, el trabajo previo tiene que ver, primero, cuando hablamos de cuál es la expectativa que tiene el gerente general respecto a la coyuntura actual y la cultura que quiere para su empresa, saber si su perfil está alineado con eso. ¿Por qué? Porque hablamos de muchos estilos de liderazgo. Yo los quiero encasillar en dos. Cuando hablamos de una gerencia general, hay un liderazgo que es mucho más transformacional y un liderazgo que es mucho más transaccional. Cuando la empresa tiene que dar el siguiente nivel o pasó por una coyuntura difícil o tiene que dar un siguiente salto, hablamos de un liderazgo totalmente transformacional, un perfil mucho más alto, un perfil que comienza a ejecutar cosas de una manera diferente y comienza a tomar decisiones difíciles. Cuando es más transaccional, es una empresa que ha encontrado una estabilidad y puede mantenerse, no por el largo periodo de tiempo, pero al menos en el corto plazo o mediano plazo, unos 2 o 3 años en la misma coyuntura. Y es un líder más estratégico, un líder que viene no tanto de frente a la ejecución, sino mucho más al análisis y la estrategia. Si el perfil de ese gerente general está alineado con la coyuntura, con la cultura que tiene como expectativa, es fácil que se pueda lograr desarrollar.
Pero si es un perfil opuesto, obviamente, ya hablando no con el líder de la empresa, sino con el directorio, tenemos que tomar una decisión diferente. Porque es como que yo tengo un gerente general que comienza a decir, la cultura que yo quiero para mi empresa es totalmente disruptiva, que tenga diferentes tipos de acciones, que toda la gente piense fuera de la caja, que todo el mundo tenga la capacidad de innovar, y el perfil del líder es una persona que no suelta nada, que simplemente no tiene esa capacidad de innovar, que no tiene la gestión del cambio. Entonces va en contra de lo que tiene como expectativa. La cultura está bien en el papel, pero se refleja en el día a día con conductas y comportamientos que decantan desde la cabeza, en cascada, por toda la jerarquía de la organización. Entonces, ¿por qué efectivamente me parece interesante la pregunta? Porque hay un trabajo previo. No es solamente que el líder diga, claro, esta es la cultura que quiero, sí, perfecto, es la cultura que quieres, pero también podríamos utilizar otras herramientas para identificar cuál es tu perfil como líder. Y si tu perfil está preparado para ir a ese tipo de cultura, porque esa cultura solamente la vas a lograr ¿cómo? Con tus comportamientos. Cuando tú comienzas a exigirle a las personas que tienes en tu primera línea que sean mucho más rápidos, que sean mucho más proactivos, si es que pueden serlo. Entonces se acompaña con diferentes tipos de alternativas. Pero el objetivo de Bonding es identificar cuál es la cultura de la empresa hoy. Y está basado bajo la expectativa del líder, independientemente de que él tenga el perfil o no, sino que él tiene claridad a dónde tiene que ir la empresa. Pero lo que acabas de decir es cómo está el nivel de la cultura empresarial hoy, porque necesito tomar decisiones. Pero para saber eso, con una herramienta como el de Bonding, he debido cargar información. Así es. Entonces, ¿con qué periodicidad estoy cargando información? Porque si tengo 2.000 trabajadores, no me imagino que sea una tarea corta, fácil y barata. Entonces, ¿cómo es que tomo la fotografía justo en el momento en que la necesito? Corto y fácil es, barato, de repente no tanto. Pero sí corto y fácil, porque obviamente estamos hablando de una herramienta totalmente digital. Y si tienes la capacidad de tener 2.000 colaboradores que tienen acceso a su celular y que saben cómo manejarlo, les envían los links y les va a demorar 10 minutos poder cargar esa información. Es por eso que es real time. Dependiendo del proyecto. ¿Una encuesta? ¿Una encuesta? Sí, estoy entendiendo bien, o sea, la herramienta fundamental sería una encuesta. Son 24 preguntas, pero no es una encuesta, porque el algoritmo va cambiando según tus respuestas. Entonces, son 24 preguntas, pero si yo en la primera pongo que lo que más valoro en mi trabajo es qué tanto voy a aprender, la segunda pregunta, donde tengo que elegir opciones, ya no es igual. Se va alineando según las respuestas que vas dando, por eso que no son 4 preguntas fijas. 24 preguntas fijas no son. Eran 184 preguntas que van cambiando de acuerdo a cómo va contestando la gente. ¿Claro? Aló, hola. Después de escuchar algunos comentarios, me pongo a pensar, el Bonding o las herramientas que están ahí, que son muy buenas, ¿no? Pero son para un mercado, porque es para el mercado corporativo. Yo lo he visto, o sea, en todas las empresas que enseñaste, todas son grandes corporaciones. Entonces, el otro día entré a Boomerang y puse gerente de finanzas y me salió 7.800 soles el sueldo. Inglés y todo lo demás. Entonces, hay diferentes mercados, ¿no? O sea, tendríamos que, por ejemplo, yo que trabajo no con corporaciones, sino con empresas medianas para grandes, que tienen 500, 800 personas y que facturan 30 millones de dólares al año, que no son 1.000 como nosotros, que son empresas que se manejan en el medio y pagan impuestos y son compañías de envergadura para potencial, no es lo mismo. Entonces tendría que haber un DNA de repente para medianas empresas y para una consulta. Totalmente, sí. Eso también tiene que ver con el estilo de la empresa. No, probablemente NEA es una consultora más boutique, pero no significa de que en algún momento no estemos pensando en agregar mucho más contenido a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque, como tú bien comentas, no todo el mundo quiere postular a las 500 empresas que más facturan en Perú, sino de repente a las 500 siguientes, que tiene que ver ya con una mediano tamaño de empresas que facturan menos de 100 millones de dólares. Pero sí, la idea de Bonding y obviamente lo que encontramos y el potencial dentro de esta herramienta digital es que vamos a llegar donde no llegábamos con el servicio tradicional de headhunting.
y vamos a poder ampliarlo, obviamente porque es escalable el tema, y abrirlo a todo tipo de empresas. ¿Cuál es el reto que tenemos como empresa? Nosotros es comenzar a captar a estas empresas, hacer un trabajo mucho más de captación de información para tener una bolsa de empresas que sea mucho más grande y alineada con las expectativas de todas las personas en Perú. ¿Es posible hacer esto? Sí, porque hablamos de que la solución es escalable. Involucrar más información dentro de la plataforma a mí no me genera más costos ni de hombre, ni de costos horas hombre, ni efectivamente una mayor producción. Entonces es viable. Me quedo con la sugerencia y obviamente es parte de lo que tenemos pensado hacer. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta final? Sí. Con esta idea de la globalización, los bonding en los países como Chile, Perú, Colombia, digamos, México, ¿son iguales? Perdón. No. ¿Hay mucha diferencia, digamos? Sí. ¿O se puede extrapolar, digamos, lo que se necesita allá son lo mismo que...? No, todas las culturas son totalmente diferentes, y es más, la misma empresa en un país cambia la cultura. ¿Por qué? Porque si hablamos de países como Colombia y Perú, el valor agregado para nosotros tiene que ver ya mucho más con lo emocional, con cosas que tienen que ver con otro tipo de variables que me permiten equilibrar el tema laboral con mi vida personal. En Chile, por ejemplo, es netamente crecimiento. Y crecimiento relacionado a métricas, a KPIs, y que tiene que ver con, efectivamente, la parte económica. Entonces varía mucho en el mercado. Cada cultura es independiente dentro de cada país. Y cada empresa también es muy variada. Entonces no podemos hablar de que tenemos algo estandarizado, por más de que sea una empresa multinacional y que tenga una casa matriz que trate de replicar la misma cultura en todos los países. Es bien complicado. Perdón, hay muchas empresas que trabajan en Chile, trabajan en Perú y generalmente arrastran la misma cultura, ¿o no? No, tratan de tener los mismos procesos, tratan de tener servicios compartidos, tratan de asimilar de alguna otra manera la cultura, pero la cultura es independiente a cada uno de los países. ¿Qué es lo común? ¿La parte técnica nada más, digamos? ¿Cómo se realizan los procesos? Sí. ¿El tema de servicios compartidos? Sí. ¿El tema de los RPs que utilizas? Probablemente. Todo lo que tiene que ver con lo más hard. Lo más soft, hasta las empresas que tienen culturas bien arraigadas, llegan a países donde efectivamente tienen que tener una variación porque no funciona. Entonces sí es algo mucho más local. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos Latinoamérica, somos totalmente diferentes hasta en la manera como pensamos y trabajamos en Brasil, Colombia, Chile, Perú. Pero teóricamente con esto de la globalización se supone que deberíamos tener algo común. Sí, tenemos algo en común, y es la información. Eso es lo que hace la globalización, abrir la información a tiempo real para todos de la misma manera. Pero no necesariamente tenemos que tener los mismos tipos de expectativas, tanto motivacionales, ni como salariales, ni culturales. Eso es independiente en cada uno de los países. Una pregunta. ¿Ustedes utilizan el Crowdy como en alguna de sus etapas de evaluación? ¿Crowdy? No. He escuchado sobre ello, pero es tecnología también 4.0 que utiliza otra firma. Pero sí, he escuchado sobre ello. Como les comenté al inicio... ¿Es útil alguna experiencia en tu entorno? Conozco sobre la plataforma, no lo he utilizado, no podría decirte, pero la mayoría de empresas que trabajan dentro del proceso de atracción del talento y de reclutamiento, obviamente utilizan este tipo de tecnologías, ya sea desarrollado por otros o los que desarrollaron internamente. Por ejemplo, yo tengo esas herramientas que he desarrollado internamente dentro de DNA, las comparto con algunos hunters en el mercado y utilizan esta información para sus procesos. Entonces, al final, lo que hace DNA es alejarse un poquito del negocio tradicional para crear estas plataformas digitales. Probablemente estamos creando cosas que van a terminar matando nuestros otros negocios, ¿ok? Pero preferimos hacerlos nosotros a que lo haga un tercero. Ese porcentaje de éxito en el proceso de selección 90% más o menos. ¿Qué falta según como para ustedes o como autoridades de mejora para subir eso, no sé, 95 o porcentaje mayor? Es bien complejo, porque ya hablaríamos de hacer un proceso 100% objetivo con personas. Es imposible. Yo creo que así llegue la tecnología a un nivel. Ahora tenemos
IBM tiene Watson. Watson es esta plataforma que lo que hace es, su nombre obviamente por eso es una inteligencia artificial totalmente avanzada, y lo que hace es se mete a tus redes, se mete a lo que publicaste, a lo que no publicaste, cómo redactas una carta y todo eso, analiza toda esa información de tu vida y te compila un solo resultado que dice quién eres. Las empresas comienzan a tomar decisiones con ese perfil, porque hasta lo que publicaste en tus redes ahora es relevante, y no ahora, ya desde hace mucho tiempo. Lo filtraban inicialmente las personas que estaban en el proceso de reclutamiento, ahora ya lo hace una máquina. Esa máquina te bota esa inteligencia artificial que uno dice, ¿cómo han sacado toda esa información? A pesar de llegar a ese nivel de tecnología, yo diría que jamás va a ser un 100%, nunca. Se puede minimizar el riesgo. Ser 100% objetivo, eso no va a pasar. ¿Ah, bueno? ¿Una última pregunta? ¿Cuál es tu proceso? ¿En qué partes utilizas la tecnología para optimizar los tiempos? En todo. O sea, ¿qué parte? Como que... ¿En reclutamiento? Perdón si lo explicaste antes, llegué un poco tarde, pero... Claro, que en el total del proceso, ¿qué partes son las partes como que claves donde utilizas la tecnología o herramientas tecnológicas para optimizar los tiempos? Para cualquier proceso dentro del área de gestión humana, para selección, para capacitación, para desarrollo, hasta para la salida del colaborador. Sí, de reclutamiento. O sea, desde que contactas a la persona, tienes la vacante, hasta que cierras el proceso, ¿en qué partes utilizas tecnología? Cuando las personas necesitan filtrarse inicialmente para saber si tienen las competencias ideales, por ejemplo tengo el Maico, para el tema de las bandas salariales de cara con mi cliente cuando levante la información el día 1 de la posición. Da bonding para entender también las expectativas del colaborador en la empresa respecto a la cultura desde el día 1. Entonces lo utilizo más al inicio y al medio del proceso. Y al final ya... Y al final, que ya es el diagnóstico entregable final. Y al final es la parte de la entrevista, el cara a cara, porque tiene que haber un cara a cara, ¿no? Hay un cara a cara, obviamente, sí, pero eso es al medio. Pasan los psicométricos y en paralelo hay una entrevista. ¿Acá? Ok, gracias. ¿Y cómo integras toda esa decisión al final toda esa información al final para tomar la decisión? ¿Con una fórmula? Como les mostré en el modelo. Entonces hay un diagnóstico que tiene que ver el perfil del colaborador de parte técnica. ¿Cumple o no cumple? Ok. Perfil del colaborador a nivel de competencias blandas. ¿Cumple o no cumple? Check. Lo último ya tiene que ver la visión del consultor en la entrevista. Esa persona está alineada no solamente con la posición, sino cómo va a encajar con el líder que va a reportarle directamente. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Ok. Al final me quedo con 3 personas que cumplen con todas las expectativas, son las que entrevista a mi cliente. ¿Ok? Está bueno. Muchísimas gracias. Obviamente